Soy Carmen Enid Acevedo y esto es ¿Qué palo es noticia? A esta hora, a las 5:01 de la tarde, vamos a tratar de entrar en lo último que ha pasado en Puerto Rico en materia de noticias. Y lo último que ha pasado es que aparentemente hace unos minutos algunos periodistas han podido acceder a una de las grabaciones en la que se establece cuál era el estado anímico de Andrea Ruiz Costas cuando fue al tribunal a pedirle al foro judicial que le diera una orden de protección en contra de su entonces ex compañero que más tarde la asesinó hace una semana. Aparentemente es una grabación de por lo menos 12 minutos. Estaba en su residencia la juez. Ruiz Costas prestó su declaración en presencia de su agresor, quien no estaba arrestado y a quien el policía del caso describió como en todo momento cooperador con las autoridades. Vamos a comentar esto, pero antes vamos a comentar otras informaciones. Tenemos que hablar de COVID. Tenemos que en el contexto de una nueva orden ejecutiva que se extiende hasta el 23 de agosto, dar los pormenores de dónde está el COVID en términos de contagio. Hoy, sobre todo desde una gráfica que tiene el New York Times, de cómo en efecto la curva ha venido bajando. Y hoy se anuncia básicamente la apertura total de la economía. Pero vamos a hablar de los municipios que están todavía en sobre 20 y 25 personas cada 100,000 habitantes positivos, o por lo menos ese es el número que diariamente están dando positivo allí en los diferentes municipios de Puerto Rico. Vamos a hablar de violencia doméstica, pero vamos a hablar desde el contexto de lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando no quiere proveer y hacer pública las grabaciones de las 3 vistas que tuvo Andrea Ruiz Costas. Sobre todo para ver el perfil de cada uno de los jueces que está siendo bien vocal con relación al asunto y cómo Luis Estrella Martínez se sale de la mayoría ideológica en términos de lo que está los dos grupos que hay en el Tribunal Supremo y que ubica a la mayoría ideológica del Partido Nuevo Progresista bien conservadores en el manejo no solamente de esta información, sino de otros casos y asuntos que tienen ante sí. Vamos a hablar de violencia doméstica con relación a Jerome Gaffer, el ex director de finanzas del Partido Nuevo Progresista y ex vicepresidente de la autoridad de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque es importante establecer lo que esta mañana hablamos de un empresario de Ley 20 y 22, de la mano de lo que hoy aparentemente también es una analogía en el manejo de Jerome Gaffer, de los asuntos que lo tienen por lo menos con 2 casos de violencia doméstica y por el que está preso hoy. Y no va a salir hasta que no se vea a la vista la semana que viene. Vamos a hablar de eso y antes voy a darle la bienvenida y gracias a todos y a todas las que están por ahí. Bien especiales para nuestros amigos de la diáspora que no nos sueltan. Gracias. Estoy echando de menos por ahí a Margarita López, pero está por ahí Ivonne Padua, Ileana Díaz. Entiendo que está Robert Baldwin, Carmen López, Iraida Molina. Saludos, Iraida. Buenas tardes. Sandra García, como siempre. Un lobo vestido de oveja. Qué muchos son. Así es, me imagino que estarás hablando de Jerome Gaffer. Humberto Figueroa, Nora Ilsa Morales, no era su ex, ya se había convertido en su acusador. No solamente su ex compañero, que como tú bien dices, se había convertido en su acosador, es que lo fue durante la relación que mantuvieron. La joven había tratado de llegar hasta las autoridades pidiendo auxilio y sabemos lo que pasó. Ya no estoy en Texas, llevo 2 semanas en mi barrio Carite de Guayama. Qué bueno, Rafael Cartagena. Bienvenido a la patria. Wanda Conde, también buenas tardes. Iona Muñiz, saludos Iona. Y gracias por tu apoyo. Javier Jiménez, hola a todos y a todas, dice Mario Roche.
Luz Martínez, saludos familia de Bonita Radio. Bueno, yo quiero empezar por la nota y básicamente la voy a leer de cuáles son las instancias en que se narra o se puede determinar cómo lo pasó Andrea Ruiz Costas este día en que se ve ante la juez Ingrid Alvarado Rodríguez. Fue un viernes a las 8 de la noche en que la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Sala de Investigaciones y que atiende los casos de violencia doméstica, recibió a Andrea Ruiz Costas para tratar, en el caso de Andrea, de que le dieran una orden de protección delante de su agresor, Miguel Ocasio. En ese momento, Andrea narra que la expareja la acosaba y la maltrataba emocionalmente desde el inicio de la relación hasta después y pasando por un episodio días antes en el que, a pesar de estar alejados, quiso volver a verla y descubrió el nivel de invasión de su privacidad a la que había llegado el hombre que luego la mató y quemó su cuerpo. Ruiz Costa, como dije, dio su declaración en presencia del agresor. Andrea, que es quizás una de las crisis más grandes que tiene una víctima de violencia, tener que hablar delante de ese que antes ya la miraba y la agredía. Imagínense en medio de una declaración como esta. Desde su residencia, donde presidía mediante sistema de videoconferencia el proceso de causa para arresto, la jueza preguntó a Ruiz Costas y al policía Ernesto Sayas si el caso quedaba sometido para su decisión. Las palabras de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez: por la prueba presentada y creída, el tribunal determina no causa en esta etapa del procedimiento. Eso sería todo de mi parte. Que tengan buenas noches. Para dar por terminado un proceso que duró 12 minutos. No hubo preguntas. No hubo cuestionamiento sobre lo que escuchó. Me encantaría saber si la juez Ingrid Alvarado Rodríguez tomó nota. Esa es la grabación que los colegas de Noticel obtuvieron. Una de las tres que el tribunal insiste en que no va a ser pública. Y vamos a ir ya mismo a las consideraciones del tribunal y a lo que me parece más importante, lo que dijo la minoría que hubiera entregado las tres grabaciones, tanto al Overseas Press Club como a la Asociación de Periodistas que la está pidiendo, como a la familia de Andrea Ruiz Costa, que quiere saber qué fue lo que ocurrió ese día y que más tarde le costó la vida a Andrea Ruiz Costa. La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, presidida por este juez que es un juez del Tribunal Apelativo, el juez Salgado, dice que no objeta la divulgación, pero increíblemente lo condicionan a que sean íntegras sin editar y a que sea después de que se le garantice a la jueza, que indicó que de divulgarse deben ser sin editar, a que den las garantías a esas juezas que presidieron las vistas de que no va a haber procedimiento disciplinario en su contra. Miren que yo había escuchado a un juez decir barbaridades, pero esta es la declaración que nos reafirma que lo que quieren los líderes de la judicatura, incluido el juez Salgado, es precisamente que los jueces se mantengan en el sitial de la impunidad. Es decir, que el juez Salgado se atreve a decirle al Tribunal Supremo, a los jueces administradores, entre ellas la jueza presidenta, que no hay problema con que divulguen,
pero que no haya ningún procedimiento disciplinario contra la jueza. Yo sabía que había gente que se creía que era más que otra. Yo sabía que había jueces y hay jueces que piensan que están por encima de todo. Pero esta es la demostración de que en efecto algunos lo creen y lo verbalizan. O sea, a este juez no le importa que esas grabaciones en efecto establezcan que ambas juezas fueron negligentes en la función judicial, sino que aunque así sea, que le tiren la toalla. Juez, hace tiempo que le están tirando la toalla a muchos jueces y esa es la queja del pueblo que se ve ante los tribunales, de que son maltratados los funcionarios de sala, son maltratados los abogados y las abogadas, son maltratados los que llegan a los tribunales a pedir su vindicación de derechos y no pasa nada con relación a los jueces y algunas juezas. Algunas y algunos, porque realmente no podemos decir que son todos. Pero este piensa que no hay ningún problema que le entreguen a quien sea, pero que las juezas no tengan consecuencias. Hay que realmente tener timbales, como dirían en country. Es increíble que en este momento de la historia, donde no solamente estamos viendo el nivel casi que yo entiendo raya en un problema de salud pública, en la violencia que están ejerciendo los hombres contra las mujeres. Y para aquellos que dicen, hay mujeres que también son agresoras, tráiganme la estadística. Yo sé que también hay mujeres agresoras. Mientras el 95%, 99% de los casos sean de hombres, yo voy a seguir diciendo que la violencia es machista y que viene de los hombres que matan a las mujeres. Este es el caso más increíble en el contexto que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos información de que son 3 vistas. Sabemos que en una de esas vistas, que es en esta última, es quizás el peor momento para Andrea Ruiz Costa, porque llama la atención de que la jueza tenía prisa. Eran las 8 de la noche. Los jueces de la sala de investigaciones, cuando están de turno, tienen que ver los casos. Pero esta juez parece que quería, como la vi en los otros días en un video, tomarse una foto porque ese era su regalo de cumpleaños. Parece que, como diría una gran amiga, tiene la profundidad de un plato llano. Uno lo escucha y no lo puede creer, dice José Dil Torres. Así es, me imagino cuando vayan a un caso y el que iba a pedir quién es la jueza o jueza. Entonces vamos a aprovechar y vamos a traer lo que pasó hoy en el Tribunal Supremo, que como ustedes saben ya había pasado en un primer caso que llevó el Overseas Press Club y que los jueces de la mayoría ideológica, menos el juez Estrella, establecieron que no hay manera. Y yo seguí hablando y no hablé de nuestros auspiciadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí están. Y más tarde, insisto, en los anuncios de rigor. Cuando hablamos de lo que vamos a hablar hoy, o vamos a hablar en el contexto de lo que acaba de decidir hace un rato el Tribunal Supremo, en 2 casos, en la intervención que pretendía hacer la Asociación de Periodistas y en todo lo que se relaciona al pedido de la familia de Andrea Ruiz Costa. El tribunal volvió a decir que no. El tribunal dijo que no sobre las mismas bases de que supuestamente estaba violentando un reglamento que tiene la rama judicial que tiene que ver con la secretividad de los procedimientos de violencia doméstica, alegando que se violentan derechos de terceros, en este caso las víctimas de violencia doméstica. Los disidentes, el juez Ángel Colón, la jueza Maite Bronós y el juez Luis Estrella, volvieron a insistir, aquí no hay ninguna víctima que no sea una mujer muerta.
a quien no le podemos devolver la vida y no le podemos respetar el derecho que tenía a salir ilesa de una mala relación. De una relación de violencia que ejercía otro sobre ella. ¿Y qué dice en este caso el tribunal? Dice que no hay ninguna distinción entre lo que pide el ASPRO y había pedido ya y ellos habían resuelto el Overseas Press Club. E insisten en que la determinación a la que llegamos entonces y hoy reafirmamos no se circunscribe al caso de la joven Ruiz Costas. Todo lo contrario. Llegamos a ella porque si la ley lo impone, y segundo, porque así la ley lo impone, y segundo, para evitar crear un precedente nefasto que sirva para desalentar y cohibir a las futuras víctimas de violencia doméstica de que busquen protección en nuestros tribunales. Y yo voy a volver a esa aseveración ya mismo, pero quiero ir a lo que señalaron en sus respectivas disidentes el juez Luis Estrella Martínez y la juez Maite Orono. Y empiezo con la jueza presidenta. La jueza presidenta le hace claro a sus colegas de la minoría. Podemos tomar conocimiento judicial de que el Poder Ejecutivo el Ministerio Público, el gobernador, y el gobernador es, en este caso, el Poder Ejecutivo representado en justicia y el gobernador, se han expresado a favor de la divulgación de las grabaciones. También el Poder Judicial, a través de OAT, favoreció la divulgación. Asimismo, se ha expresado en favor de la divulgación o a favor de la divulgación la familia de Andrea, quien sin duda es parte interesada en proteger los derechos de esta. Cabe preguntarse por qué los jueces del Tribunal Supremo insisten en ocultarle al pueblo las grabaciones. Con el proceder de hoy y como ha sido tendencia en este tribunal hace ya un tiempo, se siente un precedente nefasto sobre la jurisdicción de este máximo foro. No había razón alguna para certificar el caso criminal. Y lo cita Pueblo versus Miguel Ocasio. Le corresponde al tribunal de primera instancia atender la petición de la divulgación de la prensa. Y según fue señalado por este mismo tribunal a la prensa, si alguna parte quedara insatisfecha, que lo resolviese el juez o jueza asignado al asunto. Esta tendría a su disposición el proceso de apelación. Y es que el Tribunal Supremo, la ASPRO y Andrea Ruiz Costa, su familia, fueron al tribunal de primera instancia y el tribunal lo certificó para que le cayera a ellos. Para ellos certificarlo como que ya nosotros resolvimos eso y se ve directo allá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que definitivamente los jueces del Tribunal Supremo de esa mayoría están tratando de encubrir. Serán ellos definitivamente los responsables de que el país siga insistiendo de que se creen que son más que nadie. Porque no quieren abrir los procedimientos. No quieren ni que un juez de instancia intervenga. Entonces vamos a seguir con lo que dijeron. Sobre todo dijo la juez Maite Orono. En este caso nadie invoca protección alguna u objeta la divulgación. Por el contrario, estamos en una de esas raras instancias en las cuales todas las partes concernidas están en la misma línea, a favor de divulgar y de la transparencia. Debió pasar en la mayoría la expresión bajo juramento, debió pesar en la mayoría
la expresión bajo juramento de una madre que nos implora que se divulguen las grabaciones. Nótese que en este caso la orden del Tribunal de Primera Instancia solamente iba dirigida a la Fiscalía, quien tiene en su poder las grabaciones. No cabe duda de que nos encontramos ante una situación en la cual se justifique que no nos encontramos en una situación en la cual se justifique la limitación del derecho del público y la prensa a tener acceso a las grabaciones sobre estos hechos. La juez Maite Orono le está diciendo poco a poco a la mayoría qué es lo que quieren ocultar. Aquí todo el mundo está de acuerdo. Y sobre todo, debe pesar en las conciencias como no pesó en las conciencias de cada uno de ustedes que una madre que tiene a su hija muerta hoy se los imploró porque ella quiere saber qué pasó en esa vista. Estamos hablando de revictimización versus sobre revictimización. Este es el Tribunal Supremo de Eric Kolthoff, de Mildred Pavón Charneco, de Edgardo Rivera García, de Feliberti. Este es el Tribunal Supremo de esa mayoría, en la que se alejó, en este caso, Luis Estrella. Y entonces termina diciendo la juez Orono en su disidencia: ¿qué se pretende esconder? La norma general es que los procesos judiciales son públicos y a menos que exista un interés apremiante del Estado, se toman las providencias para limitar ese acceso. En este caso, como en todos los casos similares que refleja la jurisprudencia, la balanza se inclina hacia el acceso y la transparencia. Acceso y transparencia. No hay razón para que en este caso aplique una norma en blanco de confidencialidad. Por eso, las grabaciones tienen que hacerse públicas. El país y la familia de Andrea así lo aclaman. Como indiqué, ellos deben escucharlas primero y expresar si objetan que se divulgue algún fragmento, pues la dignidad de Andrea y su memoria no termina con su muerte. Luego le toca el turno de escucharlas al país. Es imperativo hacerlo. No hay nada que esconder. Pero yo aquí voy a establecer el análisis de lo que yo creo que está gritando la jueza presidenta y que por un lado quieren mantener bajo secreto los jueces del Tribunal Supremo. Y yo voy al primer asunto. Los jueces del Tribunal Supremo, fíjense que están estableciendo la alegada protección de derechos de terceros a priori. O sea, es para no sentar un precedente. Yo le pregunto a los jueces del Tribunal Supremo, a esa mayoría, esa analogía que ustedes traen aquí de que la ley lo impone y segundo, para evitar crear un precedente nefasto que sirva para desalentar y cohibir a las futuras víctimas de violencia doméstica de que busquen protección en nuestros tribunales, ¿no será que lo que están tratando de evitar es el precedente nefasto en contra del país y de su derecho al acceso a la información, en contra de la prensa y de su derecho al acceso a la información, en contra de los familiares y las víctimas del crimen? El precedente nefasto de que ustedes puedan ser responsables por las acciones que tomó esa jueza. ¿De cuántas veces debamos tener ante nos las grabaciones que puedan implicar de qué manera ustedes administran la justicia? Sentados en su casa y molestos o molestas porque llegó a las 8 de la noche el caso. ¿Será que lo que ustedes quieren evitar es toda la responsabilidad, ya sea a través de sus conciencias, ya sea a través de que el pueblo los vea en la calle y les diga, al igual que le han gritado a políticos corruptos, y que les diga que se creen que están por encima de cualquiera, que se creen que sus hijas no pueden pasar por lo que pasó la hija de esa familia
de Andrea Ruiz Costa? Esa es la pregunta definitivamente que tengo que establecer. La indignación es mucha y me parece que la juez Oronoz lo planteó tal y como. Ahora vamos a ver lo que dijo el juez Estrella. El juez Estrella empieza tirándole bien duro a la mayoría a la cual él se ha plegado en otras ocasiones, en casi todas las ocasiones. El juez Estrella dice: hoy se está revictimizando una familia que mediante declaración jurada se hace eco del reclamo de transparencia y accesibilidad que como cuestión de derecho debimos reconocer. Los familiares de los fallecidos por el crimen también son víctimas de los delitos. Parece que el juez Estrella y yo estamos alineados. ¿De qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está pensando la mayoría legislativa? ¿A quién es que quieren proteger? El silencio, la desinformación, la desconfianza y las cerradas de puertas insensibles también los revictimizan. Y termina con una línea definitivamente dura. La voz de Andrea fue silenciada. El reclamo de la prensa fue ignorado. Y hoy el reclamo de la familia de Andrea fue abruptamente rechazado, sin ser escuchado, sin ser atendido, sin concederle tiempo razonable a nadie. Y se pregunta el juez Estrella: ¿cuál es la prisa? Evidentemente la certificación del caso no es producto de un análisis ponderado para otorgar un remedio adecuado. Completo y oportuno, tal como lo he favorecido en el pasado. ¿Por qué reproducir la conducta apresurada que precisamente es objeto de cuestionamiento público desde que Andrea solicitara la orden de protección? ¿Por qué? Y esa línea en que el juez establece que la certificación del caso no es producto de un análisis ponderado para otorgar un remedio adecuado, completo y oportuno, me parece que está claro que les está diciendo chapucero. Y que además de chapucero lo hacen en el total conocimiento de que están chapuceando para encubrir lo que aquí pasó. Esas son las opiniones disidentes de dos jueces. Ángel Colón también emitió una opinión disidente. Si no podemos confiar en la judicatura, no tenemos país. Dice José Dil, saludos José. La vida es sencilla, el país nos los han robado y los poderosos campean por su respeto. Ustedes saben lo que es que hoy nosotros venimos hablando hace mucho tiempo que nos parece que la imagen del sistema de justicia en Puerto Rico, incluido el Poder Judicial, está en precario. Hace mucho tiempo. Estos casos lo hunden más todavía. Yo creo que le está llegando la hora a ese Poder Judicial. Un Poder Judicial que se supone que interprete todo lo que hagan y pase en juicio sobre todo lo que hagan desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero que parecerían hoy estar en el mismo bote. De eso es lo que estamos hablando hoy. Lourdes Ruiz Diem dice: el asesino es un maltratante de libro y la víctima hizo lo que dice el libro que tenía que hacer. Aquí quien falló claramente fue el sistema de justicia. En el 2013 los jueces no permitieron que se redujeran sus pensiones, pero nos tumbaron el caso de los empleados del Retiro Central. Así es. Y no olvidemos, y tú lo traes, Milagros, y tengo que decirlo en el contexto en que tú traes tu comentario. Estos jueces, con el apoyo de entonces de la jueza presidenta, fueron ante el caucus del Partido Nuevo Progresista el año pasado para que se atendiera su reclamo de aumento salarial. No nos olvidemos de eso. A los empleados públicos de otras ramas se le puede congelar y se le puede cambiar el retiro, pero a los jueces no.
No nos olvidemos de eso. Wow, si Tomás Rivera Chat llega al Supremo, que mucha corrupción y evidencia triturarán. Saludos, doctora Minerva Quiñones. Lo que demuestran estos jueces es que están en el Tribunal Supremo haciendo tiempo para coger sus pensiones vitalicias. Así es. Vamos a ver qué ocurre, pero esto no pinta rosa para el Tribunal Supremo. Y ahí están. Ponlo en la nevera. Estos son los rostros. Este es el juez Salgado, el que le parece fantástico que pase cualquier divulgación de información menos que hayan consecuencias para las juezas. Y en ese contexto vamos a hablar del caso de Jerome Garfer. Miguel Ocasio está preso hoy después de asesinar y confesar el asesinato de Andrea Ruiz Costa. Jerome Garfer ha tenido por lo menos 3 casos anteriores de violencia doméstica, 2 de ellos públicos. Uno de ellos contra la que era su esposa en aquel momento y estos otros 2 casos son contra su pareja. Aparentemente no es la esposa. O sea que sale de un matrimonio por un caso de violencia doméstica y entra en una nueva relación y aparentemente su conducta sigue siendo la misma. Jerome Garfer no lleva 2 meses fuera de la opinión pública por este primer caso de violencia doméstica. Pero ahora, el pasado jueves a las 8:30 de la noche, se alega que violó la orden de protección porque intentó comunicarse con su expareja, que lo mantiene acusado de ese caso de violencia doméstica, a través de la red social de Facebook por la dinámica de Messenger. Jerome Garfer es el vicepresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no está más conectado porque no puede. Fue el presidente del Comité de Finanzas, o sea, el recaudador de los chavitos y el que manejaba todo el asunto del dinero en el Partido Nuevo Progresista. Y estuvo en la campaña de Pedro Pierluisi. Jerome Garfer piensa que está por encima de la ley. Viola una orden de protección como si tal cosa. Pues, ¿qué hizo el juez Taboas, Rafael Taboas, que lo tuvo ante sí en esa vista en que el fiscal Luis Castro le pidió que lo dejara detenido porque esta persona tiene un caso de violencia doméstica pendiente, viola la orden de protección? Pues lo mandó para adentro sin derecho a salir hasta que se vea el caso. Pues el licenciado Moxó está ofendidísimo porque su cliente tenía un grillete y lo único que tenía que hacer la policía de Puerto Rico, según el licenciado Moxó, era ir a buscarlo a través del grillete, que se le violentaron todos sus derechos cuando lo fueron a arrestar y lo metieron preso y el juez decidió que no iba a salir bajo fianza. Hace tiempo que yo estoy diciendo que el licenciado Moxó, que parece que es un buen abogado, hace su trabajo, tiene un enamoramiento particular con los casos de opinión pública. Y es de los que se para en el pasillo a hablar con los periodistas y a contestar preguntas, pero sobre todo a decir lo que le dé la gana con relación a sus casos. Y necesariamente lo que le da la gana decir a él o contestar no es lo que él sabe que es importante para que un juez aquilate en una vista de violencia doméstica. Licenciado, vaya a defender entonces a la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez y a la otra jueza, por lo que aparentemente ya sabemos que sin ninguna pregunta, a base de la prueba que usted me trae, no voy a encontrar causa contra el caballero que después mató a la joven. Usted sabe qué es lo que él necesita, una cintila de evidencia en un segundo caso de violencia doméstica por una violación a la orden de protección, que lo que él tiene que asegurarse es de que ese hombre no vuelva a tratar de intervenir con la víctima y la mate, como pasó en el caso de Andrea Ruiz Costa.
Yo estoy de acuerdo que los acusados tienen derecho. Pero vamos a decirle la verdad a los periodistas también. A la pregunta de la violación de derechos, que el Estado tenía que ir a buscarlo por el grillete antes de ir a buscarlo arrestado porque violentó una orden de protección. Eso no se lo cree usted ni se lo debe creer ningún estudiante de derecho. Y me parece de verdad irresponsable. Y los minutos de fama, yo no sé si usted lo sabe, licenciado, duran 2 minutos. La fama de un abogado puede durar 2 minutos. Sobre todo por el tipo de caso en que se está metiendo, que bastante antipático en el momento en que estamos hoy, es el caso de Jerome Garfer. Y no estamos hablando de un primer ofensor. No lo estamos hablando. En menos de 2 meses se ha metido en 2 líos, en 2 casos criminales de violencia doméstica. Dice Denise Bones, y ella sabe de esto porque bastante que ha trabajado con víctimas. Violación de la orden de protección es arresto mandatorio. Exacto. Pero se tiró ahí un discurso que yo decía, la verdad es que tienen cara de lata, como diría Yasmín, mi querida amiga de country. Darle información no va a disuadir a las víctimas de ir al tribunal. Al contrario, conozco a 4 mujeres bajo el programa de protección de víctimas de violencia a quienes le negaron una orden de protección. Una de ellas tuvo que ser reintegrada a un albergue reingresada, porque a las 3 semanas de denegarle la orden, luego de 4 vistas, se suspendieron. Me ha defraudado el licenciado Moxó, dice Edith. El mismo agresor violentó la orden de protección, es parte que se le había concedido y aún así el tribunal le denegó protección a la mujer. No entiendo lo que dices con relación a que darle información no va a disuadir a las demás víctimas de ir al tribunal. Me imagino que estás haciendo alusión a lo que dicen los jueces. El licenciado Moxó se reveló como otro leguleyo falandulero. Es que hay billetes. Bueno, yo tenía que traerlo porque la verdad es que lo último que voy a decir, de hecho él es abogado también, Jerome Garfer, se comporta como los jueces del Supremo. Aquí nosotros somos diferentes a los demás. Estudiamos derecho, nos convertimos en jueces y estamos por encima de todo. Garfer se lo cree. Pero esto es lo que ocurre cuando no hay consecuencias en ninguna de las instituciones del sistema. Cuando usted ve en la calle que la gente se come la luz y no le importa si lo detienen, no le importa si causa un accidente y mata a otro o a otra. Cuando usted ve en la calle que una persona entra a un lugar, coge lo que quiere llevarse y sale sin ningún empacho de que lo están mirando. Cuando usted ve a un agresor doméstico que no solamente tiene un caso en el tribunal, que ha tenido otros casos, que ya tiene expediente de agresión doméstica, agresión, violencia machista, y se atreve a violentar y violar una orden de protección, usted está ante una persona que piensa que también está por encima de todo, y eso gracias a la impunidad que el sistema le ha imprimido a este tipo de casos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Los abogados operan para quien los contrata. Milagros, perfecto, yo no tengo problema. Todo el mundo tiene derecho, pero no mienta. No mienta. Ese fue el alegato del juez, sí, ese fue el alegato sobre todo del juez ponente, que es del juez del Supremo, el juez Eric Kolthoff. Créeme, Carmenita, hay muchos abogados que son maltratantes, Alex, no lo dudo. Hay que enviarlo a terapia de manejo de ego y rabia. Operan para quien los contrata, ya eso lo dijimos. El dinero y la fama corrompen, dice José Dil. Bueno, y entonces el asunto del COVID no me quiero ir sin tratarlo porque hoy se confirmó al secretario del Departamento de Salud designado, Carlos Mellado. Votaron en su favor la mayoría del Partido Popular, la minoría del Partido Independentista en el Senado y también Vargas Vidot, José Vargas Vidot. Solamente le votaron en contra a Ana Irma Rivera Lacén y Rafael Bernabe de Victoria Ciudadana por entender que el secretario se aleja
de lo que para ellos es una prioridad, que es el pagador único en términos de una reforma de salud pública que pueda promover el seguro de salud universal. Yo dejo de creer en este tipo de abogados en cuanto aparecen en los shows de televisión, y Moxó estuvo en un show de comedia. Sí, el muchacho parece que se afectó un poco y pues que le pregunte a muchos de los que han caído en eso, que hoy tienen la credibilidad así de finita, por no decir que no tienen. Venden su alma. Y hoy el New York Times saca en su gráficas relacionadas con cómo están los países con relación al COVID, ven cómo está el asunto de que solamente se han vacunado un 27% y un 40% tienen una sola dosis. Esto para ir a decirle al gobernador de Puerto Rico que no es cierto lo que dice, que hay ya 1 millón de vacunados totalmente. Y además, dice el New York Times en esa gráfica relacionada con todos los municipios, que por lo menos Naguabo representa el municipio con más porcentaje de contagios cada 100,000 habitantes, 28, que Vieques representa el de menos contagio cada 100,000, 1.7. Con Naguabo está Vega Alta, con 20. Florida y Aguada con 20. San Juan tiene 13. Y los menos, como dije, Vieques, y también está Guánica 2.8. Guánica 2.8, Vieques 1.7. Y hoy el gobernador de Puerto Rico envió una orden ejecutiva, por lo menos 8 cambios, y entre ellos está los restaurantes se quedan con un 30% y con las debidas distancias. Y después el toque de queda de las 9 a las 12 de la medianoche. Los restaurantes tienen que cerrar a las 11 de la mañana, perdón, de la noche. Y básicamente se abren todos los sectores de la economía. Esto definitivamente con unos números, unas estadísticas que aun cuando hay todavía muertes por COVID, más de las que se supone que hayan en un país que supuestamente había tomado las medidas, y que obviamente nos proponen que los ciudadanos tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que yo insisto, el país, a pesar de los contramensajes que ha dado el propio Estado, ha sido bastante cuidadoso, y sabemos que sí, que han habido no solamente los chinchorreos, sino en los momentos esos en que hay días feriados, hay celebraciones, etcétera, la gente se manda y hacen actividades multitudinarias, y esperemos que el Día de las Madres no sea uno de ellos. La coalición científica había establecido que por lo menos usted hiciera fiesta o reunión del Día de las Madres con no más de 10 personas. Veremos a ver qué pasa. Ahora quieren darle las respuestas al pueblo a través de una página y con permiso. El gobernador sí, porque ahora el dashboard de salud pública tú tienes que tener acceso para poder entrar. Y yo utilicé los números del New York Times porque quiero que sepan que estos son los números del New York Times al día de ayer. Y perdónenme, al día de hoy. Esta es la página del sistema de rastreo municipal y está hasta el 27 de abril. 13 días. 13 días atrás. Así es que sí, en efecto, que acabo de llegar de Guayama del ortodoncista. Saludos, Carmen Mercado, y espero que todo te haya ido bien. Yo tenía un tema hoy para tocar con ustedes, pero definitivamente no llegué a tiempo. O sea, no lo voy a tocar porque quiero hablar con el licenciado y representante del Partido Independentista, Denis Márquez, sobre la denuncia que está haciendo el Partido Independentista puertorriqueño contra el Partido Popular, porque ya hay un proyecto
para reformar o enmendar la ley electoral en lugar de revocarla, que fue lo que prometió el Partido Popular. Pero parece que se están atrincherando con el Partido Nuevo Progresista para que sean dos partidos. Siguen esos muchachos del Partido Popular, el país por un lado y ellos por el otro. Pero vamos a hablar de eso mañana. Mañana es otro día y mañana podemos hacer un buen análisis. Voy a llamar al licenciado para que esté con nosotros mañana, por la mañana, a las 11 de la mañana, y podamos hablar de este asunto. Preguntas condicionadas a la prensa. Las órdenes ejecutivas son deseos sin cumplir. Debería eliminarlas al igual que el toque de queda. Si según él las ablaciones individuales hay que acostumbrarse. Gracias por tu comentario siempre, Sonia Rueda. Bueno, nos vamos y ahora sí que digo que si les parece vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar para nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Bien facilito. Pueden enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita-radio en Twitter. Vayan, suscríbanse. Siempre ahí tenemos otros mensajes. También vayan a Bonita Radio en Instagram. Y no se olviden que en todas nuestras plataformas, incluidas iVoox, iTunes, Spotify, están los programas tipo podcast. Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa son nuestros auspiciadores por el momento. Y estoy segura que vienen muchos más. Recuerden, estamos haciendo lo que queremos y tenemos que hacer para mantener al país informado, para barajar con ustedes los análisis desde el punto de vista periodístico. No se olviden que en eso estamos y siempre vamos a querer estar hasta que tengamos fuerza, tengamos mucha salud, haciendo este trabajo periodístico. Éxito. Buen provecho. Nos vemos mañana, en algún momento a las 11 de la mañana, en Esto es lo Último. Que descansen y hasta mañana.